Dale, hay un efecto fuerte pues, después de la elección de septiembre en Provincia de Buenos Aires, donde, como recordarán los oyentes, la Libertad Avanza pierde por casi 14 puntos contra el peronismo. Eso ha generado un efecto contagio que en algunas encuestas nacionales está apareciendo. Voy a empezar por la encuesta de consultora Centrix, porque además Centrix fue una de las que tuvo la mejor aproximación relativa al resultado de Provincia de Buenos Aires. Identificó claramente una ventaja de Fuerza Patria, si bien no tan amplia como la que finalmente fue, pero tuvo un acierto bastante razonablemente bueno. En su última medición a nivel nacional, ellos reportaron 41,5 para Fuerza Patria versus 35,4 para Libertad Avanza, 5,6 para Provincias Unidas y 3,8 para el Frente de Izquierda. 11% indeciso y voto en blanco o votos nulos, digamos. Lo que no tenés acá vos son otras fuerzas, porque hay que tener en cuenta que es una elección que en realidad es en 24 distritos, con lo cual fuera de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda hay un montón de listas que en esta compulsa no están apareciendo. Obviamente está simplificado hacer una encuesta nacional para todo el país, Claro. pero en muchos distritos hay fuerzas provinciales que son fuertes, no solamente el caso de Provincias Unidas del cordobesismo, sino otros sellos que también concurren. Vos ahí tenés una ventaja de 6 puntos a favor del peronismo, que es nítida, está en el límite de la significativa estadística en términos muestrales. Podríamos hablar de que no descarta un escenario de empate, pero claramente ya 6 puntos de ventaja para el peronismo, en principio están perfilando una elección complicada para la Libertad Avanza. En segundo término, Reales de la Torre, que es una consultora de origen cuyano que también mide en todo el país, compartió una medición donde el panorama es más competitivo. Reportaron 36,4 para Fuerza Patria y 35 para Libertad Avanza y Aliados. Ahí vos tenés un empate técnico nominalmente, pero este dato también hay que remarcarlo. En la serie evolutiva ellos mostraron que entre agosto y septiembre el peronismo creció 9 puntos de intención de voto, un montón, mientras que mes a mes la Libertad Avanza va perdiendo votos, o sea que también ahí te da una tendencia desfavorable a Libertad Avanza más allá del empate estadístico, ¿no? Puede tener una fuerza creciendo 9 puntos y otra que mes a mes va bajando. Había empezado el año con 43 y ahora está en 35, o sea, una pérdida de 8 puntos porcentuales. En esta medición, los otros espacios están medidos todos juntos. Ahí tenés 11,3 otros espacios y por otro lado tenés el FIT con un 3% de intención de voto en números redondos, ¿no? Estas son dos mediciones recientes que muestran una ventaja para el peronismo. El mismo informe de Reales de la Torre le agrega un extra a los datos y ellos miden el impacto del escándalo de los audios, algo que lo hemos visto también en algunos estudios anteriores, y ellos lo que ven es que la pérdida neta que le podría generar el escándalo de los audios al oficialismo es de 9,5 puntos, casi 10 puntos, o sea, es decir, votantes que antes del escándalo pensaban en votar a Libertad Avanza y que ahora están pensando en votar otros espacios, versus un 31,4 que seguiría votando a Libertad Avanza. Este escenario es todavía peor para Libertad Avanza, pues de los 35 puntos bajaría a 31,5, ¿no? Con lo cual te abre una posibilidad de derrota más nítida porque está más cerca del 30% que del 35 o del 40, ¿no? Y con respecto a, porque recién mencionabas los audios, o sea, el coletazo todavía de los audios que afectó a la elección bonaerense, ¿también hay algún otro tema de actualidad que esté afectando las mediciones, como por ejemplo la economía? ¿Se está Bueno, la registrando economía eso? sí, sin duda. Es un tema que viene pegando fuerte. En la última columna que compartimos con ustedes lo destacamos. Vos estás viendo un pesimismo transversal en todas las mediciones, que no es solamente el pesimismo del elector de a pie, sino también el pesimismo de los empresarios. Hay una consultora que hace estudios de expectativa de empleo, se llama Manpower, muy reconocida, que detectó que Argentina tiene la expectativa neta de empleo más baja del mundo. Cuando decimos el mundo, no es de los 300 países del mundo, sino de los 40 o 50 países donde Manpower mide. Y lo más grave de eso es que en realidad la expectativa de empleo durante toda la gestión de Milei nunca arrancó, siempre estuvo en números muy bajos, con pico en máximo de 5 puntos, con lo cual es algo que nunca arrancó, es un motor que nunca arrancó con la economía de Milei, lo cual sí coincide con las señales, además de desaceleración de la economía, que se han visto en los últimos 3 meses, con caída de la actividad y por supuesto con la volatilidad cambiaria, ¿no? Que es algo que
digamos, espanta la posibilidad de enterrar capital cuando vos tenés una volatilidad tan grande, ¿no? Con respecto a Córdoba, porque bueno, esto lo que estás hablando a nivel país, que bueno, cada provincia también tiene sus particularidades, porque ponías el ejemplo de Provincias Unidas, que por ejemplo en Córdoba va a ser fuerte, porque el gobernador pertenece a esa fuerza. Sin Eh, duda. los números de Córdoba, ¿cómo están? Porque las últimas veces que saliste en Ceilán también se te habían afectado los números de Libertad Avanza, que habían empezado a bajar. Sí, había bajado. La semana pasada el presidente estuvo en Córdoba. Eso puede haber generado algún efecto de encolumnar o disciplinar el voto libertario. Por supuesto, lo vamos a terminar de ver en las próximas mediciones. Digamos, la visita de Milei todavía es muy reciente. Pero en principio lo que se sigue viendo es un panorama polarizado de manera simétrica entre Libertad Avanza y el cordobesismo o el peronismo cordobés, con lo cual cualquiera de los dos podría ganar, digamos, estarían hoy los dos en el orden de los 25 a 30 puntos electorales aproximadamente, y Natalia Lazzota, que la habíamos reportado como tercera en las últimas columnas, sigue ubicada en el mismo lugar, con lo cual, digamos, tiene la expectativa de meter un diputado nacional, que por supuesto sería ella como cabeza de lista. Estaría ella consolidada en tercer lugar a costa básicamente del kirchnerismo. El kirchnerismo perdería la banca que ahora está defendiendo Carro, y las demás fuerzas, en principio, salvo que pase algo muy disruptivo de acá al día de la elección, no estarían con posibilidad de meter ninguna banca, ¿no? O sea, habría 4 para Libertad Avanza, 4 para el cordobesismo y 1 para Natalia Lazzota. Para que hubiera posibilidad de que las otras fuerzas metieran un diputado, debería crecer cualquiera de esos terceros sellos, el kirchnerismo, Mestre, etcétera, en el orden de los 8 puntos, y hoy es un escenario que no está apareciendo. No digo que lo descarte 100%, pero hoy no se ve, ¿no? Seguimos teniendo el podio con los 3 actores que vimos en la última columna. Libertad Avanza, cordobesismo y Natalia Lazzota. ¿Qué porcentaje decías que posiblemente pueda llegar a tener Natalia de Lazzota? Y yo te diría un promedio de 10, 11, 12 puntos. En una elección estelar muy buena sería 14 puntos, 15 puntos. Si creciera por arriba de los 15 puntos ya sería llamativo, porque estaría creciendo a costa de algún otro actor, digamos, ¿no? Hoy básicamente le está sacando votos al kirchnerismo. Y además está captando algunos votos propios, ¿no? ¿Y no le saca votos también a Provincias Unidas? Si vos comparas con la elección del 2023, no, porque en el 2023 Schiaretti saca alrededor de 30, 33 puntos y hoy estaría sacando más o menos lo mismo. Ese es el escenario de hoy, la foto de hoy. No digo que no pueda pasar más adelante, ¿no? Lo mismo que no puedo descartar que si la Libertad Avanza caiga, no crezca un poco Mestre, por ejemplo, ¿se entiende? Claro, sí, sí. Pero la foto de hoy está mostrando eso. Si vos me decís, vamos a poner un escenario de cisne negro. Ustedes sabrán que ayer la noticia más leída fue el conocimiento de que el candidato, primer candidato de Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, José Luis Esper, aparece en un listado de donaciones de un personaje que está sospechado como narco, ¿sí? El empresario Fred Machado. Sí. Exacto. Aparentemente, Esper habría recibido unos $200.000, que no es poca plata, más allá de que viajó en el avión, digamos, habría recibido un dinero contante y sonante. Claramente, si vos me preguntas, ¿eso puede impactar la intención de voto de Esper? Seguramente que sí, es una hipótesis, pero no está todavía preciado en las encuestas de hoy. Va a aparecer en las próximas encuestas. Si apareciera algún cisne negro de ese tipo, podríamos ver algún movimiento en las encuestas de Córdoba también, ¿no? Claro, claro, claro. Y con respecto, yo me quedé pensando en las terceras fuerzas, pensando en Provincias Unidas, que acá en Córdoba evidentemente es fuerte. A nivel nacional, ¿qué expectativa puede llegar a tener? ¿Qué intencionalidad de voto? Vos sabés que es una excelente pregunta, y yo por eso hice la aclaración de que estas mediciones que estaba mostrando eran mediciones que tenían pocos sellos. Digamos, vos tenés Libertad Avanza, Provincia Unida, Izquierda, pero en realidad hay un montón de sellos que ahí no tenés metido, y es un problema porque en realidad son sellos que van a juntar votos. A ver, el Partido Provincial de Misiones, que viene ganando todas las elecciones hace muchos años,
muy probable que gane la elección, ¿se entiende? El Frente Renovador de la Concordia, sí, pero sí. no está en ninguna encuesta nacional porque es una fuerza distrital. Vos me podés decir cuánto pesa eso a nivel nacional, pesa muy poco, pero vos, cuando vos juntando vos fuerza provincial, más fuerza provincial, más fuerza provincial, que no están en Provincias Unidas, van a juntar un caudal de votos. Claro. En el caso específico de Provincias Unidas, yo creo que hoy Provincias Unidas en el promedio de estas encuestas está en el orden de los 5 puntos, que es lo mismo que sacó en Provincia de Buenos Aires. Si sacara eso sería una elección magra, digamos, módica, digna, pero no sería estelar. ¿Cuál sería una buena elección para Provincias Unidas y que en una de esas no está apareciendo en la encuesta y puede aparecer más adelante y que se acercara a los 2 dígitos, del orden del 10%, porque estaría duplicando los votos, el 5 al 10, ya ahí te transforma en un actor político de otra relevancia cuando alcanzan los 2 dígitos, ¿no? Yo no descarto que eso pueda pasar, habrá que estar muy atento a las próximas mediciones, sobre todo esto que te digo yo, ¿no? Teniendo en cuenta lo fino de que vos por ahí haces una encuesta online para todo el país, en una de esas hay determinadas tendencias que pueden no ser de todo representativas, por ahí sí son representativas de la Libertad Avanza, el peronismo, que están en la mayoría de los distritos, pero pueden ser no tan representativas para las fuerzas que no tienen una estructura nacional consolidada en todo el territorio, ¿no? Porque Provincia Unida es una lista provincialista, pero que no tiene representación en los 24 distritos electorales, ¿no? Claro, claro, tiene representación en aquellos lugares de los gobernadores que se sumaron a este proyecto político, como por ejemplo Exactamente. Santa Fe. Tal cual, Puyaro, bueno, Tarzora, Vidal, bueno, pero y aún así con matices, porque lo hemos dicho en una columna también de gobernadores que atienden su juego, ¿no? Pues Nacho Torres en teoría estaba en Provincia Unida y la semana pasada estuvo apoyando a López Murphy. O sea que también tenés esas pequeñas sutilezas que después te complican analizar la sumatoria de votos, ¿no? Vos, digamos, el 27 de octubre, ¿vos qué vas a sumar? Va a sumar el voto de Libertad Avanza y el del PRO, y no, pero el PRO en algunos distritos va con lista propia, en Córdoba va con lista propia, en Río Negro va con lista propia, o sea que vos solamente podrías sumar los votos de la Libertad Avanza donde las dos fuerzas van juntas, no deberías sumar en otro lado. Claro, claro. Sí. Al mismo tiempo, decir, Fuerza Patria va con ese sello en la mayoría de los distritos, pero no en todos, digamos. Por ejemplo, los votos de Natalia de la Sota, ¿vos los sumarías a Fuerza Patria el 27 de octubre o no? Si Y en realidad no, porque evidentemente no son lo mismo. No son lo mismo. No son lo mismo. Coincido con vos, pero al mismo tiempo no es una lista provincialista tampoco, porque no está con Provincias Unidas. Claro, sí, sí. Entonces, ese tipo de fuerzas, ¿cómo vas a sumar vos después los votos el 27 de octubre? Es un desafío para el análisis del día de después. Che, ¿esto para quién se lo contamos? ¿Es afín a Milei? ¿Es opositor a Milei? ¿Es de la vía del medio? ¿Se entiende? Digamos, hay muchas listas que van a tener esa particularidad. Hay otras que son claramente opositoras. La izquierda, saque los votos que saque, son opositores a Milei, pero en el medio tenés estas opciones que se han ido desprendiendo o que son colectores de otras fuerzas que va a ser más difícil de analizar, ¿no? Y yo me quedé pensando el tema de la situación actual de la Libertad Avanza, porque yo creo que ya es más que evidente que el sello ya no tiene la atracción de los votos que tenía hace 1 año y medio atrás. Claramente. Entonces, ¿a qué está aspirando, digamos, Milei y la Libertad Avanza? ¿A aumentar la representación de diputados nomás o digamos, o a no tener una derrota contundente? A conseguir No, aumentar la presentación de diputados, si vos la mirás de esa forma, la elección sin duda va a ser una elección buena porque van a pasar de tener poca bancada a una bancada más nutrida y además le van a aspirar un montón de diputados al PRO. Al haber subsumido al sello del PRO, independientemente de la cifra del domingo, 26, ahí la Libertad Avanza va a poder decir nosotros crecimos en el Parlamento y no va a ser una lectura mentirosa, ¿no? Antes de seguir con el análisis, no quiero dejar de mencionar 2 mediciones que le dan arriba a la Libertad Avanza para que tengamos un panorama claro. Atlas Intel le da 40 a la Libertad Avanza y 36 al kirchnerismo, o sea, le está hablando ahí una ventaja de 4 puntos, pero la anterior medición de Atlas Intel le da una ventaja más amplia a la Libertad Avanza, o sea que acá también hay un efecto de la libertad de la elección en Provincia de Buenos Aires, digamos, la ventaja se acorta, y Consultor Trends, que le da el escenario de mayor polarización, le da 42 a la Libertad Avanza. Para mi análisis lo tiene muy harto la Libertad Avanza ahí,
pero le da 38 Fuerza Patria, con lo cual los dos están altísimos, ¿no? Y están muy bajos los otros. Provincia Unida está en 4, la izquierda está en 2. Y ayer salió una encuesta de UDESA, de la Universidad de San Andrés, que da el panorama más indefinido de todos, porque le da 31 a la Libertad Avanza, 26 a Fuerza Patria, pero le da 11 puntos de indecisos, con lo cual ellos mismos reportan en el informe, che, esta ventaja de 5 puntos en realidad no deja de ser un empate técnico. Esas son las últimas mediciones nacionales. En el promedio, yo en este momento le estoy teniendo 2 puntos arriba al peronismo, pero, insisto, en una foto de hoy hay que esperar las próximas mediciones porque esto es un work in progress. Si nosotros abrazamos la hipótesis de que el escándalo de Esper con el narco va a tener un efecto en Provincia de Buenos Aires y va a tirar más abajo el voto de la Libertad Avanza, eso va a tener una repercusión nacional porque Provincia de Buenos Aires es casi el 40% del padrón nacional, ¿no? Claro, también hay que ver, yo estaba pensando, por un lado está el escándalo, digamos, incipiente de Esper, pero también hay otro tema muy fuerte de estos últimos días que es el triple femicidio. En ese caso, el gobierno nacional ha tratado de vincularlo con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, lo que hace siempre, ¿no? Sí, es por supuesto, de nuevo, es prematuro saber si eso va a tener un efecto electoral y a quién le va a pegar. Si vos me preguntas a mí, yo intuyo que es más grave lo de Esper, ¿no? Claro, claro. Porque, primero porque es la cabeza de lista, ¿no? Segundo porque la implicancia es directa, ya no se trata de si vos podés debatir si la responsabilidad del triple crimen es compartida en Provincia de Buenos Aires, Nación, eso es debatible. Ahora, el mismo Esper tuvo que admitir, digamos, que si hubiera sabido que era un narco no hubiera aceptado el avión de él, pero la plata, y se aceptó la plata, entonces eso le genera un problema muy grande al gobierno nacional porque es su cabeza de lista y además es un antecedente porque eso Esper ya no lo hizo como libertario, sino que lo hizo cuando era candidato presidencial en la elección del 2019. O sea que es un antecedente que él trae de antes, que si la Libertad Avanza lo hubiera ponderado adecuadamente en su momento, y no es en realidad una novedad porque hay videos de Lidia Lemoyne, digamos, que es amiga del presidente. Hablando de Esper en el sentido, es evidente que deberían haber elegido otro candidato, ¿no? Claro, claro. No, es más, están pidiendo, creo que hay una iniciativa pidiendo que salga de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Claro, entonces vos imagínate que tenés la cabeza de lista que lo tenés que esconder en la campaña a 20 días de la elección y la verdad que es un escenario terrible, muy, muy, muy complicado.